Con más informaciones aquí en Paraguay Noticias, vamos a hablar ya de las actividades que se llevan a cabo en torno al 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Sexual de la Mujer. Para eso ya vamos a hablar un poquito más del proyecto Somos Putibojara, un proyecto llevado a cabo por la organización Beca y también apoyado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nos acompañan aquí en piso Cintia Escurra. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? También está con nosotros Oscar Maidana. Oscar, buenas bienvenido. Tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué significa Somos Putibojara? Somos Putibojara significa el ayudarse, ayudar al otro, que viene de una palabra guaraní que se utilizaba justamente en épocas de la dictadura, Sí. que significa trabajar con el par, con el otro, ayudar al otro. Así que bueno, vienen trabajando especialmente en lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿En qué espacios, por ejemplo, Oscar? En realidad la temática de Somos Putibojara, que es una nucleación de más de 10 organizaciones a nivel nacional que trabaja la temática de derechos sexuales y derechos reproductivos. De hecho que nosotros venimos de otras organizaciones de base que trabajan en la temática de VIH, trabajan con el arte, trabajan en las cuestiones de los bañados, con los chicos de la calle escuela. Sí. Estamos de diferentes organizaciones trabajando en la temática de la educación integral de la sexualidad hace más de 4 años, exigiendo al Estado una política pública integral en sexualidad. Y precisamente hablando de más de 4 años, nosotros no contamos con un marco rector consensuado de educación sexual y reproductiva. ¿Cómo está ese proceso y qué también dicen los chicos en los encuentros y en los talleres y actividades que realizan? En realidad nosotros creemos que es muy necesario el abordaje de la educación integral de la sexualidad dentro de las escuelas, porque creemos que es como una herramienta esencial para poder abordar desde la prevención esta cuestión del abuso, del aprender a cuidarse, a cuidar el cuerpo, a cuidarse a sí mismos, y que también el abordaje de una educación integral desde un marco científico, laico, con enfoque de derechos humanos y género, permitiría también la toma de decisiones asertivas, ¿sí? Y mucho más responsables. Entonces, hablar sobre sexualidad en las escuelas, yo creo que los chicos y las niñas, los jóvenes y adolescentes estamos como abiertos e interesados en este tema, pero la cuestión es cómo hacerlo. Entonces, es ahí que nosotros queremos y creemos que la mejor manera es el abordaje de una mirada más integral. Ahora, esto significa, Oscar, también que varias instituciones responsables del Estado deberían de sentarse y asumir algunos compromisos, como el Ministerio de Salud, de Educación, claro, de la niñez y la adolescencia. Sí, de hecho que nosotros en este proceso de Putibojara ya hemos entablado 2 ferias públicas a nivel nacional exigiendo políticas integrales en sexualidad. En Asunción y en Encarnación hemos entregado 2 manifiestos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud y hasta ahora la respuesta es nula, ¿verdad? Vemos en los medios de comunicación cada vez más casos de abuso, vemos en los medios de comunicación cada vez más hechos de violación hacia mujeres, hacia niñas, hacia adolescentes, y el Estado está completamente ausente y viendo a personas que representan al Estado diciendo que no es necesario una política integral de sexualidad. O sea, estamos llegando a un punto en el que el Estado está vulnerando nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas, y no nos están permitiendo desarrollarnos integralmente y potencializarnos integralmente también como personas. Ahora, una gran parte de la población hoy no entiende mucho todavía por qué se conjugan estos 2 aspectos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos y los casos de abusos. En realidad se conjuga por una cuestión de que cuando nosotros no estamos como formándonos o recibiendo una información precisa sobre cómo cuidarnos, sobre entender qué implica la sexualidad, entonces es ahí que quizás ocurre estas cuestiones de confusión, ¿verdad? Que, no sé, el hecho de hablar con términos apropiados y sencillo con un joven o con un adolescente sobre lo que implica realmente la sexualidad va a permitir también un cuidado como mucho más saludable y como tomarse las precauciones también apuntando obviamente a reducir los embarazos precoces, prevenir ITS, VIH, y entonces esa conexión no tiene que ver solamente con la prevención del abuso, sino con una mirada mucho más amplia que tendría que ser el cuidado de la salud integral de manera como mucho más amplia, que justamente es como que
el sector de niñez, adolescencia y juventud no estamos como recibiendo ese insumo de información precisa que va a ayudar a garantizarla desde una mirada más preventiva. Ahora estamos hablando básicamente de información útil para los jóvenes, o sea que no se oculte información a la hora de educar más que nada y de que ellos puedan tener también en los diferentes centros esa información correcta y ese asesoramiento. Encarnación, gracias a también el trabajo de la sociedad civil, es uno de los primeros lugares en donde hay ya un consultorio específico para atender a adolescentes. Sí. Claro, de hecho que justamente este trabajo de la sociedad civil están llevando a cabo nuestros pares de presencia joven, que son los responsables prácticamente de exigir al Estado en esa zona de que hayan servicios de salud amigables dentro de Paraguay, ¿verdad? O sea, en este caso en la zona de Encarnación. Paraguay solamente cuenta con 12 servicios amigables en todo el país para casi más de 1 millón de adolescentes y jóvenes. O sea, tenemos que ser conscientes que la población joven de Paraguay es el 40%, donde no hay una inversión en juventud, donde no hay una inversión desde el Estado en políticas públicas que está bien reflejada dentro de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué dicen los demás actores? ¿Qué dicen las instituciones educativas, los padres? ¿Qué dicen los maestros de poder tener y contar con un plan que pueda abordar de manera más integral la educación sexual? En realidad creo que se está como a partir, bueno, estos casos de abuso como que hicieron una sacudida de cómo estamos y qué estamos haciendo al respecto, ¿verdad? Más aún desde el sector estatal. Yo creo que está como poniendo también en tela de juicio la necesidad de esto de abordar de una manera integral. Y yo creo que a partir de eso también se está como apelando a que se manifieste la necesidad de introducir, no sé, creo que hay una cuestión de, estos días escuché que había una postura de ver la posibilidad de que se meta como materia, claro, cuestiones así. Pero lo ideal sería que se aborde de una manera mucho más amplia. Entonces, no sé, quizás los padres y las madres también lo asuman como una cuestión más importante y enriquecedora si lo asumen de que esto va a ayudar a prevenir muchísimas cosas que quizás en la casa no se está hablando, ¿sí? Que a lo mejor en la familia se nos escapa esos temas porque muchas veces papá y mamá no lo abordan con tanta naturalidad y entonces se pierde y otra vez como le dejamos a cargo de la escuela o de los hospitales el poder abordar como esta cuestión. Entonces, como la escuela y a veces también los servicios de salud no brindan la información o a veces no hay los instrumentos y los insumos necesarios o los personales, también las personas capacitadas en el área de salud y adolescencia, entonces es como tierra de nadie. Yo creo que esto nos interpela un poquito a ver que esto sí es una necesidad y de que es ahora en el que el Estado paraguayo tiene que invertir para que podamos realmente recibir a través de políticas públicas estos beneficios, ya sea en los sectores de salud o también en las escuelas y colegios. Ahora, llama la atención que en casos concretos como los que vimos en estas semanas, la gente se muestra, la sociedad entera se muestra bastante indignada por la situación, buscando responsables, culpables, acusando a la madre, incluso en estos casos, ¿verdad? Pero a la hora de abordar socialmente el tema de la sexualidad es algo donde ya todos nuevamente se retraen y dicen no, de sexo no se habla. Eso es muy importante también por el hecho de que la educación integral de la sexualidad, en el sentido, como lo dice, integral, debe ser con información científica, laica, de calidad y calidez. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de información, estamos hablando de una información científica, una información correcta, una información adecuada que nos deben brindar ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, ya sea en el centro de salud de mi barrio, donde yo me pueda ir y preguntar sobre métodos anticonceptivos, donde yo me pueda ir a preguntar sobre el condón, donde no me nieguen un condón en el centro de salud de mi barrio por tener 13 o 14 años. Estamos hablando de cotidianeidades que pasan en los barrios del Bañado, en los barrios de Ceballos Cue, donde vemos la mayor cantidad de índice de pobreza también. O sea, no es cualquier cosa. La educación integral de la sexualidad es un sentido mucho más amplio. Si el Estado podría garantizar insumos, si el Estado puede garantizar métodos anticonceptivos, puede garantizar condones
y puede garantizar una educación integral de la sexualidad a través de políticas públicas, vamos a ir creando y generando también mejores jóvenes, ciudadanos más capacitados para poder crear este progreso que todos queremos en Paraguay. Bueno, y hoy se habla bastante de bono demográfico, ¿verdad? Sí. De la oportunidad que tiene nuestro país de potenciarse a través de la juventud. Sí. Y esta es la condición, o estas son las circunstancias en que los jóvenes hoy afrontan también esta posibilidad. Sí, así mismo. Hablamos de un 40% de población joven que hoy estamos acercándonos a un día más, a un año más de recordación del Día de la Salud de la Mujer y sin embargo hoy nos sentimos, las mujeres, las jóvenes y las niñas también seguimos sintiéndonos vulneradas en ese derecho a poder acceder a todo eso que estamos diciendo. Entonces yo creo que es el momento otra vez de ver que el Estado paraguayo nos garantice políticas públicas para que este bono demográfico realmente sea hoy y mañana como mucho más fuerte y que pueda construir y construyamos juntos este Paraguay que necesitamos y que todos y todas queremos. Bien, bueno, este ha sido entonces un pequeño repaso de lo que es también Somos Putibojara. Oscar, muchas gracias también a Cintia gracias a ustedes por el por espacio. acompañarnos y nosotros vamos a esperar más novedades por dónde andan los Putibojara para que podamos también compartir con los jóvenes de Paraguay Noticias. Gracias. Gracias. Dale, muchas gracias. Así estuvieron con nosotros Cintia Escurra y Oscar Maidana. Ambos son miembros del proyecto Somos Putibojara. Este proyecto de la organización Beca, apoyado también por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el marco del 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Sexual de la Mujer. Y con esta información nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos aquí en Paraguay TV.